Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 12 de febrero de 2025. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿tan torpes sois también vosotros, no comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. San Marcos 7, 14 a 23. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este miércoles 12 de febrero contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos 7, 14 al 23. El Señor le dice: nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace el impuro al hombre. Bueno, no entienden los discípulos ya en la casa, les preguntan sobre esa parábola, una explicación, y el Señor le dice, como una queja, parecería no apropiado, pero el Señor les reclama: ¿tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? ¿Por qué el Señor se puede molestar de esta manera? Porque la torpeza en entender lo divino, lo sobrenatural, no viene de una ignorancia, de falta de escuela y demás. Es la torpeza de que provocan los sentidos, la gula, la lujuria, la comodidad o la tibieza. Las personas generalmente avaras son muy lúcidas y pueden entender más rápido. Lo que pasa es que si se deja la avaricia, provoca buscar otros intereses. Pero acá el Señor le está reclamando que todavía no están en sintonía, están preocupados por otras cosas, están atentos a otras cosas, no ponen toda su fuerza en entender, en penetrar el sentido de los misterios, de la predicación del Señor. Por eso les reclama, y está bien que lo haga, por supuesto, Él es Dios y lo sabe. Entonces les va a explicar: nada que entre de afuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto, dice el evangelista, declaraba puro todos los alimentos, y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. El Señor va a hablar, como muchas veces lo hemos visto, del hombre impuro o del espíritu impuro, que es el demonio. Y al hablar acá de impureza no está hablando de lo sexual, está hablando de todo lo que, en vez de hacerlo puro a los ojos de Dios, en el cual reside toda gracia y toda virtud, lo ve manchado por un apego, un desvío, un desorden, etc. Entonces dice así: porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. ¿Por qué salen de dentro? ¿Porque hay un fondo de porquería adentro? No. Es porque el corazón opta y se une a ello y sale luego en actos, en palabras, en imágenes, en pensamientos, en deseos, en hablar de ello, etcétera, etcétera. Cuando se lo ha aceptado, es decir, tenemos el espíritu, el alma heridos por el pecado original, por lo cual confundimos el bien y tendemos a los bienes aparentes hasta poder llegar a complacernos en la maldad, a complacernos en algo que ya sabemos que está mal. No es que solamente se cae una vez, por ejemplo, de lujuria. Después se sabe y se quiere. O sea, somos capaces de querer la maldad, como también capaces de querer el infierno. Por más que uno dice, no, solamente queremos placeres, nadie quiere el infierno. No, el infierno no es sinónimo de sufrimiento, es sinónimo de soberbia, de absoluta autosuficiencia hasta el desprecio de Dios, de decir que no necesito a Dios y por eso desprecio el cielo y lo que Él me ofrezca.
sea lo que sea que haya en el cielo. Evidentemente no son almas que han contemplado la gloria celestial para decir todo eso, y no hace falta hacer la plenitud de la conciencia de todo lo que nos espera, sea en el cielo como en el infierno. Es cuestión de soberbia. Por eso dice el Señor, de acá sale todo lo malo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que tenemos que luchar permanentemente, porque esto puede pasar al inicio de la vida espiritual, o aunque no haya vida espiritual, hasta la edad antes de morir, hasta el mismo día de la muerte. Siempre va a poder salir, porque siempre nuestro corazón se puede apegar a cualquier cosa. Corazón, lo que decimos corazón en el sentido espiritual, no el físico obviamente, es el centro de las decisiones y prioridades. La cabeza o cerebro es la inteligencia, el discernimiento, pero el corazón es el que decide, la voluntad. Y ahí es cuando decidimos cualquiera de este tipo de pecados. Por eso el alma humilde acepta la purificación que el Señor hace, comprende que tiene que desapegarse, y eso, para el que tiene apego, es un sufrimiento. Santa Faustina lo dice, sería claro, digno de muchísima explicación, pero lo dice Santa Faustina en numeral 342. El sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra, purifica al alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. Ella no especifica sufrimiento, no dice de enfermarse, ni lastimarse, ni nada. En el padecer con paciencia, sin quejarse, se refiere a ese sufrimiento. Es decir, todo pecado entra por un placer mal concebido. ¿Por qué? Porque el demonio nos tienta a través de un falso bien, de un falso gozo, de una falsa belleza, etcétera, de una falsa plenitud. Entonces, cuando nosotros no vamos como esclavos directo, cayendo como por un tobogán, una rampa, cayendo ante cualquier placer, lo cual implica un sufrimiento para el sentido que quiere complacerse, nos hacemos dueños de nosotros mismos. Entonces ya no nos puede tentar. Pero para no ser esclavo del paladar, del tacto, de la sexualidad, de todos esos placeres, hay un sufrimiento de la privación. Y en el caso de la paciencia, para tener verdadera caridad al prójimo, etcétera. No me voy a detener en esto, sino en esa necesidad de desapegarnos. Porque si elegimos una persona sobre otro, un gusto sobre otro, es por el placer que nos provoca, no por el disgusto que nos provoca. Entonces, para dejar de ser esclavo del placer, cuando el alma ha padecido mucho, se hace libre, no se hace esclava y decide ya no por los movimientos de placer y complacencia, sino por pura caridad, por pura voluntad de Dios, por lo que es lo mejor, aunque no agrade. De la misma manera que alguien tiene que tomar un remedio amargo y eso lo sana y lo cura, y no buscar las cosas ricas, o el diabético, etcétera, sabe, el organismo le dice que azúcar y dulces, por decirlo un ejemplo sencillo, mientras su razón le está diciendo que no, y eso puede ser mortal para él. Entonces esa privación, ese sufrimiento lo hace señor de sí mismo y lo fortalece para próximas luchas. Y en el numeral 178, en el segundo párrafo, para que no pensemos que todo lucha nuestra, Santa Faustina escribe que se tiró a los pies del Santísimo Sacramento como la miseria más y la más grande, y la nada más grande, le suplicó misericordia y que se dignara sanar y purificar mi pobre alma. Y escuchó estas palabras: hija mía, todas tus miserias han sido quemadas en el fuego de mi amor, como una pajita arrojada en unas llamas enormes. Y con esta humillación atraes a ti y a otras almas todo el mar de mi misericordia. Y contesté: Jesús, forma mi pobre corazón según tu divina complacencia. Sabemos que no son palabras sentimentales, sino de un alma que lucha, ayuna, se disciplinaba, vivía en la obediencia, incomprendida, maltratada, y había pasado por la purificación profundísima de los sentidos, del espíritu, su alma. No es una frase antojadiza, vivía en la permanente lucha hasta el agotamiento, sea por su corrección, su santificación, como por la salvación de las almas. Pidamos entonces ser conscientes de que podemos ser lo peor y hacer que todo eso surja de nuestro corazón
como podemos también ser verdaderamente complacencia de la Santísima Trinidad, santos, seres verdaderamente celestiales, si nos unimos al fuego del corazón de Jesús. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.